Mesopotamia, zona del Oriente Próximo, ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates. En la Mesopotamia asiática, a partir del 3500 a.C., la civilización de los sumerios inventó la rueda, la escritura y el calendario. En las ciudades-estado sumerias, el grupo social más poderoso estaba integrado por el rey, los sacerdotes y los escribas, o sea, los funcionarios que se encargaban de llevar un registro escrito de la información necesaria para administrar el Estado. La mayoría de la población estaba integrada por pastores, campesinos y artesanos. Los campesinos eran personas libres que cultivaban sus propios terrenos, pero como se consideraba que las tierras eran propiedad del dios de cada ciudad, los agricultores tenían la obligación de entregar al templo una parte de la producción que obtenían como ofrenda. Por su parte, los artesanos debían trabajar cierta cantidad de tiempo en los templos o en el palacio del rey. También había esclavos. Algunas personas libres se convertían en esclavas porque no podían pagar sus deudas. Entonces pasaban a ser propiedad de sus acreedores y debían trabajar para ellos hasta que terminaran de pagar lo que debían. Estos esclavos por deuda tenían derecho a casarse, a comprar su libertad y a tener propiedades. El otro tipo de esclavos eran los prisioneros de guerra, considerados parte del botín que se tomaba a las ciudades conquistadas. A estos últimos no se les reconocía ningún derecho. Los sumerios crearon la escritura cuneiforme. Esto lo hacían dejando sobre la arcilla unas marcas triangulares en forma de cuña con una caña. Esta escritura la crearon los escribas que trabajaban para los sacerdotes porque debían anotar las cantidades de productos almacenados, como por ejemplo cuántas ovejas o cuántos cántaros de aceite se guardaban en el templo. Entre las ciudades mesopotámicas había frecuentes guerras y conflictos. Luchaban por adueñarse de las mejores tierras y por controlar el agua y las rutas comerciales. Alguna ciudad vencía a las demás y dominaba así un territorio más amplio. Sobre esta base, a partir de 2350 a.C., se formaron grandes imperios, los cuales el poder estaba en manos de un rey o emperador. Alrededor de 2350 a.C., Sargón, príncipe de Kish, unificó el norte de la Mesopotamia y estableció su capital en Akkad. Luego emprendió la conquista del país de los sumerios. Una tras otra, las ciudades del sur fueron cayendo en manos del conquistador. Finalmente, Sargón logró unificar toda la Mesopotamia en un solo reino, que se extendía desde el Golfo Pérsico hasta las costas orientales del Mediterráneo. Hammurabi era el rey amorreo de la ciudad de Babilonia, unificó toda la Mesopotamia y fundó así el primer imperio babilónico. El texto del código de Hammurabi estaba dividido en tres partes: una introducción en la que el rey contaba sus propias hazañas y los fines del código, luego los 282 artículos y una última parte que incluía promesas de bendición para quienes respetaran el código y amenazas de castigo para sus infractores. Este código está basado en la ley del talión, criterio de justicia muy difundido entre los pueblos mesopotámicos desde tiempos remotos. Se resume en la conocida frase ojo por ojo, diente por diente. De acuerdo con este criterio, cuando los delitos involucraban a personas de la misma condición social, la pena consistía en que el causante recibiera como castigo el mismo daño que su acción había provocado. Si el damnificado era considerado de categoría inferior, el causante debía pagar una compensación monetaria. El código también establecía ordalías. Consisten en arrojar al río inmovilizado al acusado de un delito. Si se ahogaba era culpable y si sobrevivía era considerado inocente y se lo liberaba. Los hebreos eran un pueblo de pastores nómadas que hacia el año 1800 a.C. emigraron desde el norte de la Mesopotamia hacia el oeste. En aquella época estaban organizados en tribus, cada una de las cuales tenía un jefe o patriarca. Los hebreos eran monoteístas, o sea que adoraban a un solo Dios. Así que armate uno, Hernán. Qué bueno sos, Armando, te felicito, Hernán.
A orilla del río Nilo, en el noroeste de África, floreció hacia el año 3000 a.C. una civilización gobernada por poderosos reyes. Los faraones, los creadores de esa civilización, los antiguos egipcios, embalsamaban los cadáveres de los faraones, construían pirámides para sepultar sus momias y utilizaban un extraño sistema de escritura, los jeroglíficos, para dar a conocer sus grandes hazañas. Egipto es un estado independiente del nordeste de África, cuyo territorio es predominante desértico. En este ambiente, las altas temperaturas del día evaporan rápidamente la humedad de la tierra arenosa y la dejan muy árida. Por esa razón, hasta la más mínima fuente natural de agua potable es imprescindible para el desarrollo de cualquier forma de vida. La principal fuente de agua potable es el Nilo. Este río nace en el centro de África. Después de atravesar mesetas y desiertos, forma un delta y desemboca en el mar Mediterráneo. Las fuertes lluvias que caen en el centro de África durante el verano hacen crecer el curso del río, que inunda los terrenos ribereños. Cuando las aguas vuelven a su curso, las tierras quedan cubiertas por una capa de barro formada por los materiales orgánicos arrastrados por el río en su lento fluir hacia el mar. Esa capa llamada limo fertiliza las tierras y las deja listas para sembrar. En el antiguo Egipto había dos regiones bien diferenciadas, una llana y pantanosa, se extendía por el delta y la zona baja del curso del Nilo. La otra era el valle o zona alta. Los primeros habitantes de ambas regiones fueron bandas de cazadores y pescadores nómadas, que nunca se alejaron demasiado de las orillas del río. Alrededor del año 6000 a.C., los cazadores ya habían sido reemplazados por varios grupos de agricultores que vivían en pequeñas aldeas. Con el tiempo la población aumentó, se perfeccionaron las técnicas de irrigación y cultivo y se crearon dos reinos, el Alto Egipto en el valle del Nilo y el Bajo Egipto en el delta. Hacia el año 3000 a.C., Menes, el rey del Bajo Egipto, unificó el país del Nilo en un solo reino, extendió su autoridad hasta la primera catarata y estableció su capital en la ciudad de Tinis. A partir de entonces, los faraones gobernaron con poderes absolutos. Estos soberanos mandaron a construir templos, palacios y las pirámides. El faraón era el señor supremo de todo Egipto, por lo que tenía gran cantidad de facultades. Comandaba el ejército, presidía las ceremonias más importantes, ordenaba la construcción de monumentos de gran tamaño, nombraba y removía a los funcionarios, recibía embajadores extranjeros, entre otras actividades. Según las creencias egipcias, el faraón era un dios viviente que con sus poderes divinos conseguía que el sol saliera todos los días, que los cultivos prosperaran y que las estaciones del año se sucedieran con regularidad. Debido a esta creencia en el carácter divino del poder real es que los historiadores afirman que el antiguo Egipto estaba gobernado por una monarquía teocrática. En esa monarquía el poder del faraón estaba simbolizado por una doble corona, la roja del Alto Egipto y la blanca del Bajo Egipto. La civilización egipcia era una sociedad jerarquizada. Esto quiere decir que había grupos que tenían un poder y determinados privilegios que los hacían diferentes de los demás. Los que poseían los máximos privilegios eran el faraón y su familia. Vivían en el palacio real rodeados de funcionarios. Los visires eran dos, asistían al faraón y controlaban que cada funcionario cumpliera con su trabajo. Los nomarcas eran los gobernadores de las provincias o nomos en que se dividía Egipto. Los escribas eran los funcionarios especializados en el oficio de escribir, por lo que llevaban un registro preciso de los tributos entregados por los campesinos, de los granos almacenados en los depósitos reales, de la cantidad de tropas disponibles. Los sacerdotes integraban un poderoso grupo de la sociedad egipcia. Se ocupaban del culto de los dioses y el faraón delegaba en ellos la administración de las tierras y de las riquezas guardadas en los templos y en el palacio real. Los grupos inferiores estaban formados por campesinos y artesanos. A ellos le pertenecía la gran mayoría de la población. Los artesanos eran los encargados de fabricar las joyas que usaban
los grupos privilegiados, como fuente de protección y para indicar su poder y prestigio. Durante el Imperio Nuevo, cuando Egipto conquistó otros pueblos, los prisioneros de guerra fueron convertidos en esclavos y obligados a trabajar en las obras públicas. Los escribas egipcios utilizaban unas láminas fabricadas con fibras que extraían de los tallos del papiro, una planta que crecía en las orillas del Nilo. Sobre estas láminas pintaban los trazos de los jeroglíficos con la punta de una caña fina mojada en tinta vegetal. La escritura jeroglífica más antigua era ideográfica, ya que consistía en dibujos que representaban directamente objetos o situaciones. Así, por ejemplo, las armas simbolizaban un combate, una corona al faraón y las palmeras un oasis. Este sistema era poco práctico, ya que eran necesarias tantas figuras como ideas se quisieran representar. Solo la utilizaban los escribas y los sacerdotes. Los egipcios idearon una variante de escritura jeroglífica en la que cada signo representaba las sílabas con que se formaban las palabras. Este tipo de escritura, el demótico, fue conocido y empleado por sectores más amplios de la población. Hasta la próxima.